Bienvenidos sean todos a este primer capítulo de prácticas universitarias en Arduino. Vaya, no se me ha ocurrido mejor nombre, pero bueno. En el cual veremos algunas prácticas que llegué a tener durante el semestre de la universidad, ya sea en Arduino o en otro tipo de placas. Más adelante voy a trabajar con GAL, con FPGA y luego voy a experimentar con otro tipo de sistemas como el ESP32. Pero momentáneamente vayamos por algo más sencillo. En la materia de sistemas de medición, en algunas ingenierías, llegan a dejar distintos tipos de prácticas. Esta es una práctica sencilla y quise hacerla porque sería una buena introducción a esta clase de videos. Entonces, aquí lo que podemos ver es la práctica llamada sistemas de primer orden. Es la práctica 6, pero sí. Aunque realmente pude haber hecho también una de las prácticas anteriores, que es un multímetro con Arduino, por eso lo dejaremos para otro video. Aquí, en este caso, el docente me había dejado algunas preguntas sobre qué es un sistema de orden cero, el cual es aquel que tiene una nula o de graduación cero de tendencia de filtrado. El sistema de primer orden es aquel en el que la mayor derivada de la señal de salida en la ecuación diferencial que relaciona sus señales de entrada y salida es de orden 1. Esto es que su función de transferencia solo tiene un polo. También se le conoce al sistema de primer orden como un circuito RC. Los temas de primer orden creo que los veré más adelante en la carrera. Digo, esto apenas es una práctica de segundo semestre, pero para efectos de esta práctica fue solamente para hacer gráficas. Así que ok, aquí otras preguntas que bueno, fueron respuestas mías. Les dejaré este documento en un archivo de Drive para que lo puedan analizar por cuenta propia y podrían poner su propia respuesta. Aquí el trabajo original era hecho con Scilab, pero por mi parte no había sabido cómo realizarlo en Scilab y decidí hacerlo con Arduino Uno. Aquí, como podemos ver, estoy utilizando este código hecho en MATLAB con Arduino Uno. También pueden usar el Arduino IDE, realmente, pero para este video mostraré cómo hacerlo en MATLAB. Si son estudiantes de la Universidad de Guadalajara, como es mi caso, o si son estudiantes de otros centros universitarios que les dé una beca de uso gratuito de MATLAB, aprovéchenlo, porque realmente es algo que necesitarían en una ingeniería. De todas maneras, dejaré también el código en Arduino, que les permite revisarlo en el Serial Plotter. Entonces, continuamos. Este fue el circuito montado por cuenta propia de la práctica. Como pueden ver, es en una protoboard y abarca un poco de bastante espacio, y además para efectos de este video decidí hacerlo en una tarjeta perforada, lo que veremos a continuación. Aquí vemos una gráfica de carga y descarga del capacitor con respecto al tiempo, y más abajo aquí yo explico qué fue lo que sucedió con el capacitor, y aquí es donde veremos finalmente el diagrama. Para esta práctica necesitaremos dos pulsadores, puede ser de 2 a 4 pines, dos resistencias de 220 ohms, si no mal recuerdo, vamos a revisar rápido. Sí, resistencias de 220 ohms, una para la carga y otra de protección del circuito. Un capacitor puede ser el de cualquier cantidad de microfaradios que gusten, pero recomendaría el de 100 microfaradios, ya que podríamos decir que es el más seguro en caso de que se equivoquen en alguna corrección. Y bueno, aquí de igual manera se ve en el diagrama, tenemos los dos pulsadores, los cuales están conectados de 5 voltios y negativo. No, el segundo está conectado a el pin A0. ¿Qué es lo que sucede aquí? Este pulsador le libera una carga de 5 volts al capacitor, el cual podríamos decir de que está conectado en serie con el Arduino, que está interfiriendo, por supuesto, una resistencia de protección, que es parte también del circuito RC, y con el botón. Quiero decirle que no soy experto en el tema, no soy un gurú. Estoy tratando de ayudar a entender a cualquiera que tenga alguna duda que esté necesitando hacer esta clase de práctica. Si hay alguien que sabe del tema y quiera corregirme algún error, por supuesto, con el debido respeto, no dude de hacerlo en los comentarios. Yo estaré al pendiente igual de los comentarios. Entonces, una vez se carga el capacitor,
presionamos el botón de descarga y simplemente esto hace de que se vacíe el capacitor y todo esto se vea registrado en el pin A0, el cual registra esa información en bits y te permite graficarlo. Volvamos un poco atrás. Aquí están dos códigos. Este código lo que hace en el MATLAB es de que hace primero una interfaz con el Arduino. Aquí dice POT porque lo había usado este mismo código para un potenciómetro. Ya mostraré ese proyecto más adelante. Aquí simplemente puse una pausa porque anteriormente el código iniciaba sin darme la oportunidad de acomodar alguna pieza o lo que fuera. Y tiene un ciclo indeterminado, o sea, este while 1 significa de que no va a cambiar eso y se va a hacer indefinidamente hasta que lo detengamos nosotros. Lo hice así por comodidad, ya que mi maestro en su momento quería que se mantuviera indefinido hasta que se descargara por completo el capacitor. Y es complicado calcular en cuánto tiempo se detiene. Aún así, ustedes, si aprenden un poco de Python, pueden cambiar esto mismo, sobre cuánto quieren que dure el capacitor al momento de sacar. No, sobre cuánto quieren que dure el programa en funcionamiento. Entonces, aquí tenemos este valor, que es k, es una variable, la cual lo que hace es de que toma la lectura y a la vez de que toma la lectura hace de que esto se convierta en una variable de tiempo. ¿A qué me refiero con esto? K es la variable de tiempo con la cual vamos a hacer la gráfica, que hace de que cada dato que esté en K va a estar relacionado con el de lectura. Lo mostraré más adelante en el programa en funcionamiento. Este código para graficar es sencillo. Esto es para poner el tiempo. Esto es de este 1 y este 1 es relacionado con de un valor en un valor. Y esto es cuánto queremos que se grafique. Aquí aparece 651, no sé por qué. Realmente no habían sido tantos, pero más adelante cuando muestre el programa en funcionamiento les explico. Y aquí esto es cómo queremos que se muestre la gráfica. En este caso es tiempo y datos, siendo los ejes pertenecientes a la gráfica. Así que bueno, procedamos al análisis del circuito y el montado. Reitero, para efectos de esta práctica decidí hacerlo en una tarjeta perforada. Y aquí está, un sistema de primer orden, a la orden, pésimo chiste, un sistema de primer orden en una tarjeta perforada de 5x5. Ni yo me esperaba que pudiera miniaturizarlo de este modo. Digo, sé de que no es lo más chico que se puede hacer, todavía se podría hacer en una placa más pequeña, pero de igual manera creo que está bien. Simplemente seguí el diagrama y adapté las conexiones del diagrama. No es un diagrama tan complicado y de esa manera fue como logré adaptarlo a una tarjeta perforada. No es complicado hacer un circuito en tarjeta perforada y más que nada porque sigue como que la misma lógica que una protoboard. Como podemos ver aquí, lleva algunos cuantos carriles. Por ejemplo, aquí, este carril que tiene la resistencia es el que va al que sería el pin negativo del Arduino, mientras que el carril de acá es el que va al pin positivo del Arduino. Y como podemos ver aquí, si mi soldadura no es perfecta, todavía sigo mejorando, pero como podemos ver aquí, estos dos pines de acá son el positivo y negativo, y el último pin es el que da los datos al Arduino. Y es lo que podría decir. Si hay un consejo que pudiera darles es de que practiquen soldando en tarjeta perforada. Tal vez no este proyecto directamente, pero cualquier cosita. Créanme que les sirve como práctica para mejorar su soldadura, irla mejorando de poco en poco. Realmente me ha servido a mí, por lo menos de manera autodidacta. Y bueno, pues ya estando en la carrera también me han enseñado algunos métodos de soldadura. Adicional a esto, quisiera mencionarles que lo intenté de hacer en baquelita con el método de utilizar un marcador para dibujar el circuito, pero no salió tan bien. Aún sigo siendo bastante neófito en la materia, pero sí, algo así quedó. Se supondría de que aquí estarían los pines del Arduino y esto quedaría, por así decirlo, como el Arduino estando... Vamos a desconectar esto. Con el Arduino estando boca abajo de esta manera y esto sobresaliendo.
pero no se pudo. No quedó bien de esta parte. Pero bueno, también es otro método que podrían intentar. Voy a practicar un poco más la manera de hacerlo en baquelita, ya sea en CNC o mediante métodos de planchado o dibujado, para traer videos hablando de este método más adelante. Pero bueno, momentáneamente volvemos con esto. Pasemos al funcionamiento y la conexión del circuito. Para conectar el circuito, todo el desmadre de atrás fue lo que se necesitó para armarlo, lo siento. Para montar el circuito fue algo relativamente sencillo, sin mucha complicación. Aquí está enfocando. Es un cable que simplemente terminé haciendo especialmente. Más que nada porque a mí me gusta más cuando se conectan los circuitos como de una manera directa. O sea, como cuando tiene como una especie de cable especial. Válgame la redundancia. Y eso nos facilita el conectar las cosas en lugar de tener que poner de cable por cable. Ya está. Aquí tenemos conectados estos tres. A mi punto de vista es conveniente hacer así como esta clase de cables, entre comillas, pues, o sea, hacer esta clase como conexiones o entradas, porque aparte que lo facilita haciendo que sean un movimiento en lugar de tres, aunque podrían decir que es pura flojera, también les permite tener los cables como que en una posición más fija, porque estando un solo cable en el Arduino hace de que se pudiera mover y si su Arduino ya es viejo puede generar cortos o falsos. Ahora pasemos a la computadora. Estando aquí en la computadora podemos ver el código como había mencionado anteriormente. Y estando en MATLAB es tan sencillo como ponerle en Run. Y bueno, podemos ver aquí que aparece presión Enter para continuar. A continuación comenzamos a tener los datos que tiene el capacitor, que es los que está recabando el Arduino. Es el voltaje o el nivel de carga que recae sobre el capacitor. Aquí es cuestión de presionar el botón de carga como aparece en el diagrama para que vaya cargando y presionar el botón de descarga cuando queremos que se descargue por completo. Podemos dejarlo por el tiempo que queramos, es por eso de que el while se queda en un lapso indefinido para que podamos dejarlo que se descargue por completo o si necesitamos descargarlo podemos presionar simplemente el botón de descarga. Aquí podemos ver que lo volvemos a cargar y lo volvemos a dejar que vaya descargando. Realmente no grabé nada de audio cuando había grabado esta parte del video. En fin. Y aquí es donde lo podemos volver a descargar. Y aquí es donde se ve de que vuelve a estar generando una carga. Aquí detenemos el procedimiento y vemos de que los datos de que almacenados fueron 58. Así que para ello pasamos al otro programa que es el de gráfico y como mencioné anteriormente cambiamos los datos por 58, que fue lo que obtuvimos. Aquí podemos ver la gráfica que muestra los valores que fueron obtenidos. La gráfica en automático va a establecer valores para poder abarcar el tiempo que demoró el procedimiento del Arduino. Como conclusión podríamos decir de que a veces es complicado realizar esta clase de proyectos sin tener una guía o una base de cómo hacerlos. La verdad es de que cuando me tocó esta práctica, y ni siquiera es de hace mucho tiempo, o sea, literal, no tengo casi nada de haber terminado el segundo semestre, era difícil encontrar información al respecto de esta práctica en particular y les juro que fue estresante como sí misma. ¿Por qué? Porque no había nada que me permitiera entender que el sistema de primera orden en Arduino o así. Y tampoco me voy a hacer tonto, en realidad estaba reciclando el código que había usado para el potenciómetro. Así que todavía es yendo un poquito más atrás cuando era la primera práctica que era la del potenciómetro, mejor dicho, a la cual también le dedicaré un video. Creo que sería interesante aprovechar un poco de esa práctica. Pensaba hacer algo de control de servos con potenciómetro en Arduino, creo que sería un buen tópico también. Pero hablando de lo del potenciómetro, no había encontrado nada que explicara a fondo lo del potenciómetro graficado en Arduino y Scilab. No fue hasta que encontré que estaba el software de MATLAB, el cual me permitía hacer el programa del potenciómetro sin mucha dificultad. Y justamente tuve la fortuna de que el docente no fuera sangrón y me dejara aplicar el programa utilizando MATLAB.
Así que espero que alguien que llegue a necesitar hacer alguna de estas prácticas como este tipo o posteriores que estarán en algunos futuros videos, les sirva de algo para tener una guía. No espero que con esto simplemente hagan un copy-paste. No hagan eso, créanme. Esto es más que nada para que puedan tener un aprendizaje, incluso si es por cuenta propia, si es necesario, que sean autodidactas, y les puede facilitar mucho las cosas, créanme. Así que bueno, este es el primer de varios videos que voy a subir referentes a estos temas. No solamente cosas de electrónica de este tipo, también pensaba hacer algún video haciendo como que reseñas o menciones sobre algunos aparatos electrónicos o dispositivos. Pero bueno, eso ya será incluso desde mañana que hay otros videos pendientes. Así que bueno, soy el Phoenix Electrónico, me da gusto volver a este canal y hasta la próxima.